Entonces, me acordé de una, recuerden que vimos algo de la media armónica para calcular las velocidades. La media geométrica para calcular cambios porcentuales en ventas, en flujos de caja cuando varían en el tiempo. La media aritmética o promedio, que es el que más utilizamos, que les dejé la tareita de mirar las propiedades de la media. Entonces, también hay una media que se llama media ponderada. Es una variante del promedio de la media aritmética, llamémosla así. Y esa se llama media ponderada porque las notas no tienen el mismo peso. ¿De acuerdo? Y entonces hay gente que no sabe sacar eso, o sabe y no sabe que sabe. Por ejemplo, mire, este es un ejemplo que les voy a dar para los que no hayan repasado sobre la media ponderada, la recuerden. Por ejemplo, mi materia es calificada con media ponderada. El primer parcial vale el 35%, los trabajos inclusive valen el 15%, la apreciativa, que tiene 4 variables, pero en general la apreciativa vale el 10% y el examen final vale el 40%. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula para hallar la media ponderada, entonces nos dice que es igual a la sumatoria de cada valor XY por su peso, por su valor de ponderación, sobre la sumatoria de las ponderaciones. ¿Sí? Esta es la fórmula para hallar la media ponderada. ¿Cuándo se utiliza, profe, la media ponderada? La media ponderada la utilizas, por ejemplo, como hace la universidad, cuando no tienen el mismo peso. ¿Cómo así, profe? Claro, mira que el examen final vale 4 veces más que la apreciativa. Entonces, si usted sacó 4 en la apreciativa y 4 en el examen final, no tienen el mismo peso. Eso quiero que quede claro, y la formulita es la siguiente. Entonces, hagamos este ejemplo. Uno de ustedes sacó 4 en el primer parcial, que vale el 35%, 4.2 en trabajos y quizzes, que vale el 15%, 4.5 en apreciativa, que vale el 10%, y 3.6 en el final, que vale el 40%. Miremos el promedio final o la nota final. La nota final de este paciente sería cada nota por su ponderado, 4 por su factor de ponderación, 35%, más 4,2 por su ponderación, 15%, más 4,5 por su ponderación, 10%, más 3,6 por 0,4% sobre la sumatoria de las ponderaciones. Si ustedes calculan en sus notas de la universidad, usted bien dice, pero yo nunca divido entre nada, ¿cierto? Claro, no dividís entre nada porque la división está implícita. Si sumo este porcentaje, esta vaina da 100%, y 100% en decimales es 1. Entonces, por eso usted dice que yo nunca divido para mis notas, pero es por eso. Entonces, que alguien de ustedes me haga esas operaciones y me diga en cuánto le quedó a este muchacho esa nota. Tenemos que hacer esta operación. Háganla bien, no hagan eso malo, porque pues yo les tengo fe de que saben manejar la Casio. Esta es la que llamamos la media ponderada. Se utiliza en aquellas situaciones en que unas notas tienen un peso diferente. O sea, podríamos decir que unas notas valen más que otras. ¿Sí? Los porcentajes de la pista, pesos, rúbricas de evaluación. ¿Alguien me dice ya cuánto dio esto?
Préstame la calculadora porque... ¿Puedo darlo? Ya. Cinco más. 15 más. Listo. Eso era, entonces eso. No hay nadie ahí que tenga calculadora. Yo que ni veo hizo tan ligero, todo lo hace en la calculadora. ¿Qué pasó? Ahí sí lo vi mal. O están mamando gallo o no le están poniendo cuidado a la clase. Si me llego a dar cuenta de eso, le mermo la emoción y todo el desgaste que yo hago. Ay, les pido que me regalen un cálculo, que eso lo hace la señorita casi y 40 muchachos callados. Eso me deprime. Uf, me baja la moral. Del sitial en que los tengo caen, pero desmesuradamente. Pues todos, si están callados porque están haciendo otra cosa. Y esto no se aprende sin ponerle cuidado. Imagínense, yo salí corriendo de la celebración con los profesores que por llegarle a ustedes y que no me hagan una cuentica de estas con calculadora, deprimen un burro. Pues estamos tratando de tomar los apuntes. ¿Cuáles apuntes? No, ¿qué apuntes? Eso queda grabado. No. Yo les digo cuándo tienen que escribir, pero aquí, frescos. Era esto, es que acuérdate que yo lo dije desde el primer día, aquí el man que era el cerebro para cálculo, no es el ¿Eso es un sobre uno? Sí, sobre uno que acabé de decírselo, de aquí lo expliqué. Fíjate que no me están poniendo cuidado. Están haciendo otras cosas en las casas. Va a pasar como pasó con algunos alumnos de colegio, los manes llegaron en blanco, sacaban 5 en el taller y no sabían nada. Que no vaya a pasar eso cuando regresen. ¿Sí? A mí ese cálculo me dio 3.9, sí. Ah, sí, ahí está. No, lo hice así al ver que se quedaron callados para ver si les daba pena. Decía, qué pena con ese señor, hermano. No, 40 no fuimos capaces de ayudarle. Estaba invocando pues su espíritu de la vergüenza. Bueno. Pero sí es como todo. En estos días vi un man de la universidad, un señor allá regañándolo de razones que no saben. Si bien acariciaditos, bien queriditos, no aprenden. ¿Qué tal con un man allá regañando? Me tocó verlo en una clase de pobre muchachos. Mejor es que volvamos al aula. Bueno, eso, muchachos, era un repasito, era un detalle que se me olvidó decirles que la repasaran, la media ponderada, pero ya vieron con ejemplo y todo. Esa es, no tiene problema. Pero hay otra que hay universidades que califican por puntos, ¿sí? Entonces, digamos que le dicen así, el primer punto vale 20, el segundo punto vale 10, el tercer punto vale 25, ¿cierto? Y el cuarto punto es muy fácil, vale 5. Pues, ahí están calificando por puntos, ¿sí? Entonces, valdrían 60 puntos el examen en puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona, digamos, en este punto sacó 4, en este 5, en este 2 y en este 3, entonces esta también sería ponderada. Los factores de ponderación serían los puntos. Entonces la nota promedio ponderado, la nota promedio ya lo que sacó 4 o su respectivo puntaje por 20 más lo que sacó 5 por su ponderación por 10 más lo que sacó 22 por 25 más lo que sacó 3 por 5, ¿sí? Y todo eso sobre la suma de los factores ponderantes, 25 y 5, 30 y 30, 60. Y eso es. ¿Por qué hizo este ejemplo? Para que no vayan a quedar enredados que crean que siempre se divide entre uno. No, eso era porque la suma de los porcentajes es 100% y 100% vale 1. Eso ya lo tienen que saber hace rato, por ahí desde quinto de primaria. Pero si se le había olvidado, aquí se lo recuerdo.
pero no siempre los factores de ponderación van a ser porcentajes. Si fueran puntos, como en este caso, hay que hacerlo así. ¿De acuerdo? Bueno. Y tratemos de ubicarnos nuevamente en el espacio de aquí hace 8 días. Analizamos esta tabla, sacamos la media. Alguien que me recuerde cuánto nos dio la media de estos datos. Ahora sí busquen los apuntes y me dicen cuánto dio la media o el promedio aritmético de este, ya ni siquiera me acuerdo del encabezado. A ver. Esto eran las horas semanales dedicadas a la recreación por un grupo de familias. ¿Sí? 17,71. 17.71 .71 horas a la semana. Muchas gracias, señorita. ¿Quién me habló ahí para tenerla en cuenta en mis oraciones? Solange. Solange. Hola, Solange. ¿Qué hay de tu vida? Bien, profe, ahí llevándola. Bueno, gracias, Solange, una pelada pilosa. Solange, listo. ¿Ustedes se acuerdan qué quiere decir si yo les preguntara en un quiz, que me inventara ahora un quiz, qué quiere decir este promedio? ¿Qué me podrían explicar? En promedio lo que dedican el total de los estudiantes es en repasar semanalmente las, no sé cómo dice, me enredé. No, estos son Para el repaso. esta es la tabla del primer ejercicio, que son las horas que dedican los docentes De repaso. No, el primero. Sí. Las horas que dedican en promedio el total de docentes de recreación por semana. Correcto, pero ¿qué querría decir ese 17,71 en sí como promedio? ¿Qué podría decirse de eso? Una explicación. Ya sabemos que son las horas representativas del grupo de personas, de los 104, pero ¿qué quiere decir? Yo se los dije hace 8 días, no vayan a buscar la clase, a escucharla, no. Por eso es que les digo que Google no sirve. El mejor Google es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue que le dijo este pecho? Se lo dijo. Les di 2 ejemplos, el de los sueldos y este. Y les hablé hasta rajé de una ministra que no sabía de esto y les dije, ustedes no vayan a cometer ese error. ¿Cómo voy a acordar yo que tengo ya poquitas neuronas de joven haber vagueado tanto? Y ustedes con esas cabezas limpiecitas se van a olvidar. ¿Cuántos hay ahí? Yo miro para darle a rebajar la autoestima, ¿ves? La apreciativa. Porque no participa nadie, no saben, no me duele. Profe, yo la verdad no le Profe. entiendo nada. El wifi muy malo. Lo escucho en un pedazo Profe. y después está hablando Ajá, otra Pero cosa. la ese verdad. no sería como el tope de lo que, como Profe, lo usted no mínimo que decía puedes que el meter, promedio ¿no? trata de identificar, ubicándose en ¿qué? el centro del abanico. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho ¿Sí es bien. eso? Está en el abanico, eso está bien, eso es una descripción de la Dice, media aritmética, pero también les dije algo específicamente, que es la claridad el que sepa eso tiene claridad sobre el concepto de promedio, y eso es lo que necesito de ustedes. Oye, los papás de ustedes no podían hacerlos meter ahí para ver si los hago regañar, hombre. Que ahí era como mi papá que dijera, uy, no le da pena a ese señor, no sabe nada. Lo voy a repetir para que la próxima vez me lo digan ligerito. Yo digo que me gusta la cosa. Yo recuerdo, creo que no recuerdo de cuál clase, pero usted había mencionado que era como la variable de estudio, pero no recuerdo si era Y solita o la Y con... La variable de estudio es Y, pero esa es otra cosa. La Y sola. Aquí tiene una Y, pero con esta Y es media. Muchachos, lo que quiero decir, y ojalá no vuelvan a olvidarse, hombre, porque me da como tristeza y escalofrío y gripa, es que ese 17,71, mire, les tiene que dar pena. Yo les dije, muchachos, es como si los 104 dedicaran la misma cantidad de tiempo semanal a la recreación y debe ser 17,71. Y les di un ejemplo así, que un man que tenía 3 notas
3, 5 y 8. No, este no me sirve. Este señor, ¿sí o no? Y este que tiene 1, 2 y 10. Miren estos dos alumnos, el alumno 1 y el alumno 2. No, grupo 1, para que lo entiendan mejor, y grupo 2. En el grupo 1, un muchacho sacó 3, otro 5 y otro 7 en un examen. Y en el grupo 2 uno sacó 1. El promedio el promedio 1, sería 3, 10, 15 sobre 3, 5. Y el promedio 2 sería 10, 12 sobre 3, 4. ¿Me copian? Ahora, pónganle cuidado lo berracamente fácil, y por eso me da tristeza, porque yo los tengo a ustedes en un pedestal de manes pilosos y manas pilosas. Aquí en esto hubo un man que sacó 5. Este caso identifica la media aritmética o promedio, pero mire que este y este no sacaron 5. Pero hagamos el ejercicio de que todos hubieran sacado 5. Si este man sacó 5, sería como a la menos. ¿Por qué, profe? Porque este man en verdad tiene 3, y si le coloco 5, quiere decir que me debe 2, ¿sí o no? Este man tiene 5, ni debe ni tiene de más, pero este man al ponerle de 5, dámosle menos 2, así como en química, y este sería más 2. Los he vuelto los berracos 5, todos, mientras que era 3, 5 y 7 los volví 5. Ya, pero ya como que te voy entendiendo. Este 7 que se volvió 5 le sobran 2 y se los empaqueta al 3. Eso es lo que uno hacía cuando le calificaban con promedio simple. Uno se volvía experto, entonces mira, y eso es lo que le estoy tratando de decir. El grupo que sacó 3, 5 y 7 tiene como promedio 5 bellacos. ¿Y qué quiere decir eso, profe? Que si todos hubieran sacado la misma nota, debían haber sacado 5. Si no entienden así, que Dios se apiade de sus almas. Ahora, profe, y acá abajo, acá nadie sacó 4, por Dios santo y bendito, nadie. Pero es como si todos hubieran sacado 4, y vamos a ver si es verdad. Si este man saca 4, me debe 3. Si este man saca 4, me debe 2. Y si este man saca 4, le sobran 5. Y evidentemente estos 5 que le sobran al 9, de esos 5 me le da 3 al 1 para volverlo 4, y me le da 2 al 2, y ahí tienen. Ese es el concepto más simple y es el que quiero, ¿cierto? Ese es el que quiero. Y hasta les explicaba que la ministra, que no tenía esto claro, decía que en promedio los maestros colombianos se ganaban 1,5 millones de pesos. De la media, pues de la educación básica y media. Entonces, que si eran 300,000, ¿cuánto era la plata? Entonces el entrevistador, periodista, le dijo, entonces multiplico 300,000 por 1,5 millones. Y ella contestó, no, porque es un promedio. ¿Cómo que no? Por Dios santo. Si esto fuera la plata que se ganara 1, 2 y 9, ¿cuánta plata se gana con los valores reales? 1 más 9 más 2, 12. ¿Sí o no? Ay, sí, profe. Y si coges el promedio, que es 4, por el número de datos, ahí también tenés tu berraco 12. Entonces, ¿qué vas a ir a buscar a 300,000 maestros? ¿Cuánto se gana usted y sume? ¿Cuánto se gana usted y sume? Sabiendo que si tenías el promedio, que era 1,5 millones, multiplicarlo por 300,000 y te da la plata que el Estado gastaba en los maestros. Así mismo, antes de hacerlo con suma, miremos si funciona. 5, que es el promedio, por 3, me da 15. Esta es la suma de todos los datos. Tiene que ser igual a las sumas con los valores reales, no el promedio. 7 y 3, 10 y 5, 5. Ahí está. Entonces, eso, bellacos, es el promedio simple o media aritmética. No vuelvan a olvidarse de eso, porque eso es doloroso. Uy, a uno le duele eso. Bueno, listo. Ahí tienen la media. Muy bien. Entonces, ustedes me hicieron la tarea de investigar qué pasa. ¿Por qué se inventaron otros promedios, profe? ¿Cómo así? Claro. Miren ese muchacho que tenía aquí las notas. 1,
no me acuerdo, era 3 o 2 y 9, estas notas. Califican del 1 al 10. Cuando decimos que el promedio es 4, ese promedio es muy engañoso. ¿Por qué, profe? Imagina el peladito que sacó 1 y le dice, mira, a usted representa el promedio 4. Pues no, sí, hermano, no, con un 1 y que sacó 4 le faltan 2 para ganarla. Cuando califican del 1 al 10, uno gana con 6. Cuando califican del 1, bueno, aunque hay gente que se inventa cosas todas raras, pero bueno, digamos así que lo normalito. De 1 a 10, uno gana con 6, ¿sí o no? Hay gente que se inventa cosas porque dice que no, aquí se va a ganar con 7, pero se lo inventan, ¿no? No, pues, pero hablemoslo así. Entonces, este man podría decir, usted no me representa promedio 4, estoy muy lejos de la verdad. ¿Sí? Imaginen que estos fueran sueldos en millones y que este man le pregunte a la esposa, me dijeron que usted se gana un promedio de 4 millones, que su empresa es de 4 millones en promedio. El man dice, no, no creo, es 1 millón. ¿Sí o no? Y este man tampoco. ¿Sí o no? Este man está más alejado, ¿ve? Porque es menos, o sea, mejor, de aquí para acá, este 9 es más que el doble del promedio. Entonces, de pronto un poquito, ese 2. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, no, hermano, eso va a dar un ejemplo grotesco, grueso, ¿no? No siempre el promedio es representativo. No siempre el promedio es representativo de los datos. Sobre todo cuando hay datos extremos. ¿Cuáles son esos, profe? Pues unos muy pequeños o unos muy grandes. Eso también se los dije en la otra clase. Entonces, se inventaron la mediana y la moda, que son medidas no matemáticas, son medidas de posición. Entonces, en la otra clase hice unos ejercicios de eso. No, espero que no me les haya olvidado. Y les expliqué, bellaco, les dije, la mediana es la que parte todos los datos y les conté la infidencia de cómo aprendí porque teníamos 3 ollitas, la mediana, la olla mediana, pequeña y grande. Desde niño ya tenía claro el concepto de mediana. Era más grande que la una y más pequeña que la otra. Acá también pasa lo mismo. Bueno. Y la moda, ese lo conocen ustedes más, porque ustedes por su juventud son influenciados más por la moda, ¿cierto? Nosotros miren el corte mío de los 60, 70, miren mi ropa, 60, 70, ¿cierto? Y eso que luchan para ajustármela, yo no me dejo. Pero ustedes sí, por las condiciones, ¿cómo se llama eso? Contextuales, por el momento histórico, ustedes los presionan más, ¿sí o no? Los presionan más esa herrionda moda. Me da mucha rabia, en particular con mis hijos, porque no le ponen pantalones anchos, que se quieren entubar, pero eso no se puede ya pelear contra las modas, tienen mucha fuerza y eso es jodido. Entonces ustedes conocen y viven la moda. Moda es lo que más se repite, eso es lo que está de moda. ¿Sí, no? Es lo que está de moda. En este momento el peluqueado calvo por aquí, hasta viejos como yo peluquean así. Entonces eso es la moda, no se meta con eso, hermano. A la moda, ala. Muy bien. Entonces, se puede calcular la media y la mediana y la moda para datos crudos. Se los explicaba. O sea, no se utiliza la Y, sino la X, bellacos. Escoger los datos, como hice ahora en los datos y tratamiento estadístico, se utiliza eso. Esta Y con la media con Y es para datos agrupados de tabla. Ah, ya, profe. La moda también se utiliza de tabla, que es la que voy a explicar ahorita, y la moda de datos sin tratamiento. Usted escoge el que más se repite, es la moda, así de sencillo. Y la mediana los ordenas de menor a mayor. Y el dato central, si es impar el número de datos, por ejemplo, unos exámenes, 3, 5, 2, 1, 0, 2, 5. Entonces ahí hay 7 datos. Quiero la mediana de esos datos, pues los ordenamos 0, 1, 2, 3, 5 y 5. Entonces la mediana es el dato central. Entonces, 7, aquí hay 3 y 3, esta señora es la mediana. Y es igual a 2.
Sí pillaron por qué no es matemática, porque es posicional. Yo no hice ningún cálculo, los ordené y cogí el central. Profe, y si fueran par, que no haya un dato en el centro, pues si fueran par, o sea, aquí era un 7. Saca en promedio de los dos del centro. Perfecto, señorita. Hay dos centrales. Y a mí porque le da más café que a mí. Y entonces, si en los dos centrales se cogen estos dos. Y como dijo la niña allí, la mediana es el promedio de los dos centrales. Mire, ya eso lo saben. Ustedes saben, lo que se hacen es los locos. Muy bien, eso es. Pero ahora sí vamos a hallar la mediana como muy posiblemente se las evalúe en algún quiz. Yo les tiro una tabla parcial, ¿sí o no? O completa, o los datos, los de todos. ¿Alguien iba a hablar ahí? No sé si estaba hablando o no le salió el sonido o qué. Gracias, negra. O era una pequeña interrupción apenas. Bueno. Entonces, yo lo que quiero es que miren las diferencias y las similitudes de la media, la mediana y la moda. Pónganle cuidado porque esto no lo repito, esto es muy fácil, ¿sí o no? Entonces, miren, esta sería la media de estos datos. Vamos con la mediana. No coma de cuento que man nos graba eso y nos lo manda. Aprenda de una vez, hombre. No invente, aprenda esto de una vez. Prometas entenderme. Haga de cuenta que yo soy un profesor bien malo, como seguramente lo soy. Cuando un alumno se consigue un profesor malo, depende de él, de aprender aunque el otro no se preste, ¿sí o no? Entonces, póngase la tarea de entenderme, aunque no sea muy bueno, aunque de didáctica no tenga nada. Lo invito a, diga, voy a aprenderle a este viejo, así no le entienda nada a nadie. Entonces, mire, la mediana. Hay una formulita. Sí, profe, sí, me la sé. La mediana dice algo así como esto. Ojalá no se me olvida la vaina. Y' sub j menos 1 más a factor de n medios menos n sub j menos 1 triqui triqui Halloween. Ahí la tienen. Como decía una muchacha que se aprendía esto, que tenía mucha facilidad para esas ecuaciones matemáticas, fórmulas, larga pero fácil. Los nombres asustan más que el límite inferior de la clase mediana. Así se llama este. Y profe, ¿usted cómo lo sacó? Porque todo estas vainas. Esta prima por los límites. Como tiene un menos 1, pues el Aragán es el de la izquierda, pues acá están los pequeños, y acá están los grandes. Ay, sí, pues límite inferior de la clase mediana. Profe, lo de la clase mediana, ahí no nos lo había dicho. Pues no. Pero si estoy en la mediana, esa es la característica que tenemos que pillar, la parte inteligente, ¿sí o no? Pillar cuál es la mediana. Los manes pilos y las manas pilas ya dijeron, claro, profe, en el ejemplo que tenemos de estos, tenemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, me faltan aquí dedos, 8. ¿Cuál de esos 8 será? Aquí donde viene lo bacano. Es el de la clase mediana. Entonces uno dice, ¿y cuál es esa? La clase mediana, bellacos, es aquella en el que caiga. Recuerden que estas cosas son como gavetas. Es como, si no alcanza a ver, es el cajón. Pero imagínense, tenga como un locker o un cajón, un archivador. Entonces uno abre la primera gaveta, esta sería la clase 1, abro la segunda y ahí he metido documentos. Ve, aquí hay 15 datos en la primera gaveta, 24 en la segunda, 20, no, estoy mal, así estoy bien, 20 en la tercera, 18 en la, etcétera. Esa misma vaina es esa. Entonces, bellacones, una de estas clases será la clase mediana. ¿Cuál? En la que caiga el dato n medios. ¿Pero por qué? Aragán, porque n medio es la mitad. Y la mitad es el 50% y es la definición de, ay, sí, profe, usted le pegó a eso. Hagamos una trampita, aquí ve. N medios es igual a 104 sobre 2 igual a 52.
Para hallar la clase mediana, simplemente necesito que me digan en cuál clase cae el dato número 52. ¿Quién dijo yo? Una hora después. ¿En la 8? ¿En la 8? No. Andáis sumando. Y entonces dice, imagínatelo así. Prun, en la primera metí uno, cierro, abro la segunda y meto otro y te va acumulando hasta que caiga el, es como que usted haya hablado con su hermano, vamos a guardar esos paquetes. Y entonces usted dice, yo guardo hasta el 52, que es la mitad. Usted guarda la otra mitad. Entonces usted tiene que estar pila en qué gaveta mete el 52. Aquí en la primera, ¿cuántos datos metieron? 15. 15. Y no me alcanza. Tengo que seguir sumando porque necesito llegar al 52. En la segunda, ¿cuántos metieron? 39. Correcto, pero aquí ve, porque hay que irlo sumando. Y en la tercera, vamos hasta el qué? La tercera. 59. A 59, pero de malas. Su inteligencia le dice, si metiste, si van 59 aquí, o sea, metiste 20 datos, ibas en la 39, metiste 20, va la madre que ahí metiste el 52. Esta señora es la clase mediana. ¿La pillaron? Profe, ¿y eso cambia? Pues claro, porque si encontrás uno con 500 datos, la clase mediana es donde caiga el dato 250. Listo, profe. Entonces ya sabemos, ya, con eso ya calculas todo. ¿Me ayudan? A miren a ver. La mediana de estos datos. Este señor, ¿cuánto vale? Porque ya pillaron la clase mediana. 12. 12, perfecto. El límite izquierdo, ese era 12. Más. En los libros aquí aparece ese es un J. ¿De acuerdo? En vez de A aparece ese es un J. Pero como yo dije que los ejemplitos que voy a hacer, lo voy a hacer con la misma amplitud, me doy el lujo de ponerle una constante, no una variable. Entonces, esta señora la conocen. ¿Cuánto vale la amplitud? 6. Aleluya, 6. Por esto ya lo hicieron, pero para que algún día, si usted tiene bonitos apuntes, los lea su hijo, dejemos ahí 104 sobre 2. Y para que el niño repase, no haya apuntes feos, ¿no? Menos. El nombre de esto. Esto es bacano cuando uno ya se lo sabe, porque no es Frecuencia nada. absoluta acumulada descendente. Le falta. Yo no sé qué inferior es. Frecuencia absoluta acumulada descendente anterior a la clase mediana. Ay, no, profe. Eso es largo, pero uno la saca de ahí por los mismos datos. Por restarle el 1, simplemente decís anterior a la clase mediana. Mira, la clase mediana es la tercera, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí. Y la sumatoria anterior, ¿cuál será? 39. Y así de sencillo es eso. Por eso necesito que estén pendientes, porque esta ecuación se ve difícil, pero el man que pone cuidado dice, eso es muy fácil, profe. Entonces, menos 39 sobre los datos que hay en la clase mediana. ¿Cuántos datos hay en la clase mediana? 20. 20. No vayan a confundir con este, que a mí también me confundes. 20. Voy a darle la oportunidad de que se desquiten, no que los maltrate el viejo otra vez. Métanle la señorita casi a eso. Si se demoran, come calculator mal la idea. Y la Profe, tengo en... qué pena, es que le escuché como entrecortado ahí. ¿Por qué fue el 39? Me quedé en el 39. ¿Cómo me repetís? Me quedé en el 39. ¿De dónde salió el 39? La clase anterior, la acumulada anterior a la clase mediana, hacia arriba. Como va bajando, al restarle 1, te dice que la anterior, bellaco. La clase mediana, la acumulada sería 59. Pero como es la anterior, ahora sí ya, o peor. profe. Sí, ya. Sí, ya. Ok. Profe, 4,5. 4,5. Yo le voy a tener fe a esta. Bien.
No, No, porque esto tiene que estar cerquita como de este. No, no, No. entonces lo hice mal acá. Yo creo que te equivocaste porque 11,7. sumaste estos dos primero. Ujú. Ese es Ya. un error malvado. Tenés que hacer primero esto y al final sumarle los 12. Profe, puede ser 11,7. Me parece poquito, pero ya la reviso. Pues. Permiso, me drogo. Bueno, no, metámosle un poquito de lapicero a esto. Esta vaina sería igual a 12 más 6 por... Esta vaina es 52 menos 39. Entonces eso es como ¿qué? ¿Como 13? Sí, profe, 13. Pues 13. Esta operación da 13 sobre 20. ¿Sí o no? Entonces, esta vaina es 12 más 6 por 3, 18. Y va 6 por 1, 6, 1, 7. Y esto hasta aquí. Finalmente, la mediana es lo que da esta fracción más 12. 78. 15,9. Ya voy a verificarte y te digo. 15,9. 15,9. Perfecto. 15,9 ¿qué? ¿Horas por semana? Horas a la semana. Si nos exigieran más detalles, tenemos que decir las unidades. Horas de vacaciones o de recreación a la semana. Pero para que quepa, digamos, horas a la semana. Ya sabemos implícitamente que son de recreación familiar. Muy bien. Entonces, miren, profe, ¿y usted por qué decía que un valor aquí como cercano? No tiene que ser igual, a no ser que fuera una distribución simétrica. Pero sí, estas señoras tienen que tener cierto nivel de equivalencia para que sean representativas, salvo que fuera muy asimétrica la distribución, ¿sí? Muy asimétrica. Y esta particularmente, pues, está concentrada al principio. Pero por estar al centro se han de parecer algo. Ahí tienen, muchachos, ya sabemos calcular la mediana de una distribución de frecuencias. La mediana. Profe, ¿la mediana tiene que estar en el centro? No. De pronto la mediana puede ser de primera o de última. Sí, profe, sí, eso puede estar donde ella quiera. Entonces no se preocupen por eso. Ustedes la encuentran. ¿Cómo es que se encuentran? Siempre con este cálculo, determinando en qué clase cae el dato mitad. Si fueran 20 datos, ¿en cuál clase cae el dato número 10, pero acumulando? ¿Sí o no? Acumulando. Porque si usted se equivoca a interpretarlo, usted dice, pero en ninguna parte cae en 52. Lo que más cae es 24. No. Usted lo tiene que entender como que va a ir metiendo datos y va sumando. Metí 15, metí 39 y aquí tiro otros 20. Ahí me cayó el 52. Vamos por la moda, muchachos. Vamos por la moda. Es bueno, una sugerencia de ese amigo es, ustedes siempre miren la tabla. Y la tabla les da una visión de que los datos están concentrados en las primeras clases. ¿Ve? Este grupo de maestros tienen tendencia a darse poca recreación y someter a la familia a lo mismo. ¿Sí o no? Entonces está concentrado hasta ahí. Casi no dedican esto. Sí, pues miren. Y después vamos a aprender que una distribución así es como simétrica, pues. ¿Sí? Bien parejita, como es de la guerra de las estrellas, de las galaxias, ese sombrero así. Y hay otra que es así. Esa tiene sesgo a la derecha, ¿no? O una cola a la derecha. Y otra puede ser así, que tiene más la cola a la derecha. Esta se le llama sesgo o cola positiva y la que la tiene acá negativa. ¿Sí? Eso, esta señora está, ¿de cuál de estas dos será? ¿Esta o esta distribución? Mire que aquí quiere decir que la mayoría de los datos están al principio y que al final son clases con poquitos datos. Esta diría que al final tiene clases con poquitos datos y que al final se cierra
con muchos. Esta no es, esta es la contraria, la de nosotros es esta, ¿sí o no? La mayoría, ¿cierto? ¿Sí que ibas a decir? La mayoría de los datos están concentrados en las primeras. Mira que en las 4 primeras ya van 77 datos. ¿Sí o no? 77 datos. Solamente quedan faltando unita de 10, una de 8, una de 6 y una de 3. Entonces, casi por ahí el 70 y pico por ciento, el 75% de los 76 caen en las 4 primeras clases. Entonces, usted con solo mirarla ya pilla, pero si esto fuera 15, 20, 25, 23, 20, 18, 10 y 5, entonces usted nota que está bien distribuido, que está como homogéneo. Entonces uno sabe que al graficar la distribución va a dar una gráfica simétrica, una campana de Gauss. Eso lo vas pillando con solo mirar la tabla, ¿sí? Muy bien. Profe, una pregunta. Claro. Yo estaba mirando, bueno, estaba viendo videos y eso, y en unas partes utilizaban LI, creo que sí, era LI. Entonces, esto, o sea, algunos profesores utilizan como diferente. LI, límite izquierdo, es lo mismo. ¿Sí? Según los libros, límite de la izquierda es estos. En algunos libros utilizan LI, LD. Entonces, el intervalo lo llaman así, LI, LD. Límite izquierdo, límite derecho. Pero es la misma vaina, mi vida. Bueno. Yo he visto en otro que límite inferior y límite superior. También con inferior y superior. El hecho es que ustedes tienen el concepto claro, izquierdo, derecho, inferior, superior. Entonces no se dejen enredar. Estos son los límites izquierdos, los límites derechos, los límites inferiores, los límites superiores. Bueno. ¿Y quién nos falta por aprender a calcular? Moda. La moda. ¿Me recuerdan el valor numérico de la mediana? ¿De cuál, profe? La que acabamos de hallar. 15,9. Es como para no borrarla, sino para que la comparemos ahora. Esta es casi 16, ¿sí? Entonces, sí hay una diferencia. Vamos ahora con la moda, porque recuerden que la moda no incomoda. Algunas veces el Excel, según su organización del computador o del paquete, usted escribe moda y le sale la moda. A veces hay que escribir modo. Pero usted le falla y usted le pone moda y eso falla, es porque hay que colocarle modo. También se le llama modo, pero para mi gusto, me gusta la moda porque es más social, ¿no? Modo es como se hace la cosa, entonces no me trama. Bueno. Acordarse de la fórmula esta es sencillo, la de la moda. ¿Por qué, profe? Porque es casi la misma otra, con algunos cambiecitos. Va a ser la misma vaina de Y', sub J menos 1. En el caso fuera así, si las amplitudes fueran variables. Si una fuera de ancho 4, 6, 10, ¿no? Pero como estamos en un acuerdo de que vamos a trabajar amplitud constante, entonces le pongo A. ¿Sí o no? Y acá la formulita esta es N sub J menos 1, N sub J menos 1 más N sub J más 1. Ahí lo tienen. Larga pero fácil. Igual que la mediana, y cambió aquí. Esta no trabaja con datos acumulados, sino que trabaja con NJ, es con esta. Pero usted ya sabe que al restarle 1, lo tira hacia arriba, y al sumarle 1, lo tira hacia abajo. Pero tira hacia abajo, ¿cuál, profe? Si ni siquiera sabemos cuál es. Antes se llamaba clase mediana. Ahora vamos a hablar de la clase modal. La clase modal la necesitamos determinar para coger el límite izquierdo o el inferior. ¿Qué es lo que significa la moda?
así en lo más rápido posible. El dato que más repite. El dato que más se repite. Y ahora aquí con una tabla, ¿cómo asociamos eso? ¿Cuál será la clase modal? En su J el número más alto. Correcto. La clase que tenga más. ¿Cuál es esa malvada? La clase 2. La La 2, dos. perfecto. Chicharrón se forma cuando hay varias clases. Generalmente uno no quisiera queremos que sea unimodal, pero queremos no es como es. A veces en un ejercicio que les coloqué por ahí salieron 3 clases, ¿ve? O sea que es como si hubieran este 24 y este 24. Y ahí, ¿cómo hago? Si es el número más alto, pero se repite 3, eso sería polimodal. Si hay 2, se llama bimodal, y en este caso es unimodal. Y esta es la clase modal. ¿Cómo así, profe? Claro, ahí está la moda, porque es la que más tiene. Con solo pillar eso, ya sabes cómo hallamos nuestra moda. ¿Por qué, profe? Porque ya sé cuánto vale esto. ¿Quién dijo yo? 24. El límite izquierdo de la clase modal. 15. Hey, Ah, Seis. perdón, 6. 6, ya tuve límites honestos. 6. Vayan a tirar eso. 6. Más el ancho. ¿Te dan 6? Seis. Sí. Por la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Largo eso, pero uno simplemente el n modal es este. 15. ¿Sí o no? Y el anterior, 15. 15. así de fácil es eso. Bueno, si no está en clase, muere. 15 que lo coloco arriba y 15 que lo coloco abajo. Más la absoluta posterior a la clase modal. 20. 20, perfecto. Y ya calcularon su moda, muchachos. Métanle ya a la señorita Casio, que ya murió. Bello Puerto del Mar, me voy a ver un... 8.6. 8,6. De pronto sí. Sí, me da igual. 8,6 horas a la semana. Pongámosle si tiene lógica. Esta bellaca quedó muy diferente de las otras dos. Estas dos, media y mediana, quedaron relativamente parecidas, pero esta sí rompe. Es la mitad prácticamente de las otras. ¿Creen ustedes que tenga lógico que la moda sea tan diferente? De hecho, menor que las otras dos medidas de tendencia central. ¿Es coherente con su acervo, digamos, informativo de lo que hemos visto de estas distribuciones? ¿Es coherente o es incoherente este dato? ¿Y la qué, profe? Que si es coherente con lo que sabemos de este tema. O con la tabla, pues, como se ve ahí. Yo no lo veo ahí. La moda dio más pequeña que la media y la mediana. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí. Y la moda, acá hablamos de la moda calculada a partir de la clase modal. Y la clase modal es la que más tiene datos. La segunda. Y al ser la segunda, está en datos que como máximo llegan hasta 12. Entonces era lógico, si lo máximo es 12, es que la moda sea un valor, porque recuerden que se trabaja con el límite izquierdo, con 6. Entonces era lógico, era de esperar
que diera un valor Dentro de los límites. pequeño con respecto a esto, porque mire, y si aquí hubiesen habido más en la primera, aún sería más pequeño porque le sumaría 0 a la izquierda. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es coherente, era de esperar. Y si la moda hubiese sido una de las últimas del otro lado, acuérdense las distribuciones que les hice aquí sesgadas, si hubiera sido una de estas últimas, la moda hubiera sido mucho más grande que la mediana o el promedio. Entonces, eso siempre tendrá lógica. Entonces, esto se utiliza mucho para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? Claro. Imagínense ustedes que haya un problema en una fábrica entre el sindicato y el gerente por los salarios. Dígase usted que los 100 trabajadores de esa fábrica están haciendo una huelga porque dicen que el salario es muy pequeño. Entonces, digamos que esos 100 trabajadores, pues no todos ganan lo mismo. Digamos que hayan 90 trabajadores de base. Digamos de base son que fueran salario mínimo, gente que hace actividades rutinarias, que hubiesen unos 6 técnicos, ¿cierto? Que hay 2 ingenieros y 2 gerentes, o 3 ingenieros quizá, y un gerente. ¿Sí o no? Ah, ya, sí, ¿qué? Ahí están los 100. Esos manes están en huelga. Fundamentalmente la huelga lo están haciendo estos. La base, eso. Voy a demostrar por qué. O es un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces, estos manes se gana cada uno 900.000. Pongámosle 920 para no ir a meternos en problemas. Estos se ganan 1.800.000. Prácticamente el doble. Estos ingenieros se ganan 4,5 millones. Y el gerente pues se merece sus 26 millones. Ahí tienen una situación que quiero, o sea, ustedes siempre tengan un recurso para explicar el por qué se necesitaron. Entonces, esos muchachos del sindicato, estos trabajadores, fundamentalmente, yo no me imagino al gerente en el sindicato, pero esto sí. Están en huelga porque ese salario está muy malo. ¿Sí o no? Cuando ellos vayan a presentar como argumento que el salario es malo, ¿ustedes cuál de estas 3 medidas creen que el presidente del sindicato llevaría en sus pancartas? ¿La media, la mediana o la moda? Inteligencia grita el pueblo americano. La moda, profe. ¿La qué? La moda, claro, la gana. 90 de 100. El 90% se gana 920.000 pesos. Más bobos ellos iban a salir, pues, llevando eso es lo que ellos, a los del sindicato les toca mostrar. Mire, nuestro salario promedio es de 920.000, porque si usted la calcula, esa es la moda, es el dato que más se repite. 90 veces aparece 920.000, ya me tiene que haber entendido. Esa es la moda, correcto, profe. Entonces, ellos no van a decir, miren, nuestro salario es de 26 millones, ¿cómo van a llevar el del gerente? Ellos llevan su 920.000, ya, profe, lo entendimos. Y ellos manes pelean. ¿Y cómo les van a decir si es una realidad? Es una realidad, ellos no están engañando, están dando una medida de tendencia central científica que la apoya la estadística. Bueno, entonces le dan y le dan al gerente, mire, cómo nos explota menos de un salario mínimo. 90 de nosotros llevando el bulto y ahora con la huelga y con la pandemia. Ah, ya. Y resulta que creen, el gerente sale con qué pancarta a braviar a los del sindicato. Media, mediana o moda.
¿Media? Media. Media, Oigan con profe. miedo que es la media. Recuerden que el ingeniero Cogema tiene que haber estudiado, o si no ha estudiado es malicioso. Él sabe que este dato es un dato extremo. ¿Y qué pasa, profe? Se altera, arrastra hacia su lado el promedio. Recuerden que una de las fallas de la media aritmética es que se afecta mucho por los datos extremos. Entonces, aunque este sea uno solo, ustedes bien pueden hacer el promedio. Hagan el promedio de esto, ¿sí o no? Multiplican este por 90, este por 6, este por 3 y este por 1 y suman y dividen entre 100. Y verán que esto podría dispararlo, lo puede poner a decir que se están ganando 2 billones o mucho más que esto. Pues lo puede hacer si lo llega a tirar. Si lo llega a tirar a 1,5 millones, el promedio de estos 100 trabajadores se vería muy amplificado esto, en más de un 50%. Imagínese que sueñe usted que le subieran el salario en el 50%. Usted siente que mejora mucho. Entonces, eso sería lo que pasara si llegan a hallar la media aritmética y el gerente lo va a hacer. Dice, mire, ese es el verdadero promedio de los salarios de nuestra empresa, la media aritmética, porque esa es arrastrada mucho por este dato extremo y estos también jalan alguito, ¿sí o no? Pero este es el que más inescrupuloso. Bueno, cuando esa gente esté a punto de formar la trifulca, el campo de agravante más berraco, el gobierno manda un delegado para que sirva de garante, que ayude a conciliar, un conciliere, ¿cierto? Alguien que concilie. ¿Ustedes qué creen que hace ese man? ¿Qué utiliza? Un conciliere, pero ético, ¿no? Si mandan un conciliere torcido, si está torcido para los patronos, coge la media aritmética. Pero como nosotros tenemos que trabajar a nivel universitario con los criterios éticos, vamos a considerar que el delegado del gobierno es ético. ¿Qué medida utilizaría? La media que es posicional, y ustedes hagan este ejercicio y notarán que la media siempre se va a ubicar entre la mediana siempre se va a ubicar entre la media, les quedaría la media acá, la moda, la mediana y la media. Entonces, en este caso esta es la más pequeña, en este caso esta es la más grande, y la mediana sería un valor intermedio. Entonces, claro, el delegado del gobierno, desde el punto de vista ético, cogería la mediana y para poder ser conciliere y tomarían decisiones a partir de ese sueldo mediano, ¿cierto? El sueldo mediano, ustedes notarían que es muy probable, si no seguro, que la mediana sea igual que la mediana sea igual, en este caso a la moda. Porque al colocar 40 datos de 100 y ubicar el que está en la mitad, que es el promedio entre los datos 50 no es mitad, ¿sí o no? Entonces sacamos 48 y 48. Entonces el dato 49 y 50. ¿cierto? Eso se promedian, pero va a dar lo mismo porque es el mismo 920,000. Entonces también pueden coincidir. Este señor tiene muy alterado al meterle ese promedio, ya les había dicho. Esta es una situación en que usted, para tomar decisiones, un ejemplo pues traído de los cabellos como para explicar cómo todo, porque uno dice, ¿para qué se inventa más con el promedio tenemos? No siempre la media aritmética o promedio es el más representativo, como lo trato de explicar con este ejemplo. Bueno, muchachos, ¿qué más les puedo decir? Hemos hablado de las medidas de tendencia central, hemos hablado de
hablamos de la media ponderada, le hice el recorderis. Ahora quiero, antes que lo olvide, dejarles una tarea. Una tarea. Hagamos el recorderis de lo que les dije en las primeras clases, incluso del semestre desafortunado, que arrancamos y no veo. Y entonces, les decía, la estadística tiene, por ejemplo, como proceso recoger los datos, ¿cierto? Clasificarlos, organizarlos, ¿cierto? Después presentarlos. Y la presentación se utiliza en estadística gráficos. Y después de esa presentación, interpretar. Que la gente vea cuando usted vaya a sustentar su trabajo de grado, su trabajo en el gerente o en el jefe, se hace eso, ¿no? Mire, jefe, las cuentas que tenemos, era lo que yo le decía, que la cartera se nos ha disparado, mire, ya, toda esta plata nos debe y le va a decir ni siquiera que cayó en cuentas. Está claro, eso, ¿no? Usted le muestra, porque a veces los datos en informes son, cuando están sin tratamiento estadístico, son indigeribles, pero usted hace unas grafiquitas donde mire y usted compare, mire la deuda del año anterior con esta y, uy, se dispararon, no, dejemos esa fiadera. Entonces, esa vaina funciona. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es la importancia de los gráficos en estadística. Entonces, quiero que la tarea me repasen lo siguiente. Las gráficas. De las gráficas quiero que me digan para qué se usan las gráficas. Por ejemplo, de este texto que estoy leyendo, dice, se pueden utilizar para evaluar resultados de un proceso, presentar resultados de una investigación. Sencillito. Ya. Quiero que me digan qué componentes tiene una gráfica. Que me digan no. Esto yo no lo evalúo, de pronto en un quiz o en un parcial, pero a mí como profesor, como ya maestro viejo, me interesa que usted aprenda. Esto es fundamental que usted lo tenga en su acervo intelectual. Entonces, los componentes de una gráfica. Profe, pero ya lo hace Excel o un programa, claro que sí, pero ¿no será mejor que usted sepa los componentes? Cuando le pregunte a alguien, usted pueda decirlo. Pero ¿qué es eso que dice aquí en esta esquina de acá? Le diga el gerente en una sustentación. Entonces, hay a un man que le decían qué quería decir y esto en una exposición. ¿Sí o no? Esto lo utiliza uno cuando hace los trabajos de grado en el pie de página. Entonces, un man que le habían hecho el trabajo, le hicieron la pregunta que aquí era idem. Tenga la amabilidad, esa palabra repetitiva que utilizas aquí en el texto, idem, ¿qué significa? Pues, claro, 1 de marzo. Imagínate el exabrupto que cometió. Esa tesis no lo dejaron ni seguirla sustentando. Esto quiere decir idénticamente. Esto se utiliza cuando usted dijo una cosa, por ejemplo, decir citado de tal texto. Y más adelante tiene que volver, entonces vuelve, en vez de decir toda esa vaina, dice idem, o sea, citado de tal texto. Entonces, ese en verdad quiere decir idem. Una bobada de estas puede ponerlos en calzas prietas. Pregunten qué es idem y que usted salga con una barbaridad, eso que 1 de marzo no me le va a ocurrir, hombre. Esto es idénticamente. Eso parece que fuera impensable de que pase, pero pasa. Ustedes no se imaginan las cosas que pueden haber. Yo estuve una vez en una sustentación que los manes casi no se gradúan porque tenían que hacer una proyección y no les funcionaba el computador. Y eran manes de ingeniería electrónica, supremamente las potencias de la lógica y la matemática. Y esos manes temblaban y azaradísimos. Pues, y no les funcionó para la exposición en el computador y era que no lo habían conectado. Entonces, fue una cosa
Una cosa es usted toreando allá y otra cosa es en la barrera, ¿no? Entonces, a veces la gente se asusta en unos elementos de esos, en unos escenarios, y apréndanlo, la tranquilidad es fundamental. Recuerdo que el ingeniero Edgar Justin le dijo, muchachos, por favor, no le han dado flujo de corriente al equipo, tranquilícense. Un ingeniero muy noble, y entonces, uy, claro, conectaron eso, pues claro, prendió y ahí pudieron salir de ese trance, pues. Entonces, ese ejemplo parece muy rebuscado, pero es real. El ingeniero Edgar Justin es un tipo muy brillante que todavía lo encuentran por ahí en Face, es ingeniero electrónico de la Cauca. Bueno, la tarea entonces es leer sobre gráficas, los usos de las gráficas, para qué me va a servir o me podría servir potencialmente, cuáles son los elementos de una gráfica, hablarme de título, diagrama, la escala, las fuentes, los tipos de gráficas, ¿sí o no? Que yo de pronto en la otra clase, digamos, hacer el histograma, que usted me entienda, suavicemos el polígono de frecuencia, si usted me entienda, hagamos una ojiva y usted me entienda, hágame un diagrama de barras verticales y usted sepa, de barras horizontales y no se asuste. Eso es, que son diagramas de línea, ¿de acuerdo? Estas cositas. Ya, aquí este libro es viejo, entonces por eso ahí no tiene color, pero venimos que les he colgado ahí en el grupo, está todo esto mucho más detallado, ¿cierto? Los diagramas de línea, eso los hace de tendencia, los hace el Excel. Esto de pastel, ¿sí o no? Esto también. Profe, ¿y usted por qué no le jala eso, no le gasta tiempito explicándonos eso? Les soy sincero, ese tiempo con un solo repaso, ustedes lo pueden incorporar esa información. O sea, no necesita explicación alguna. Y en la práctica, ustedes van a hacer las gráficas apoyándose en elementos tecnológicos. Entonces, ustedes tan pronto les saca el parcial, yo les comparto un programita que trabajamos en Excel para hacer esto. Lo que usted se demora 2 horas haciendo esto, desde el comienzo, desde contar los datos, hallar media, mediana, moda, medidas de tendencia central y la gráfica de barras o de pastel o de pudino circular, como la quiera llamar, lo hacen 10 minutos en Excel o en esos programas especializados, ¿sí o no? Pero necesito que lo sepan. ¿Por qué no la manda de una vez? No, porque no aprenden. No, porque no aprenden. Usted volca los datos en una nube de datos que uno los ha marcado y coge la matriz. Y eso hace todo. Pero no. Yo me conozco a los muchachos. Entonces, tengo que primero que lo sepan hacer a mano. Y una vez que sepan gatear, que hayan aprendido a gatear, ustedes solitos se irguen y pueden salir hasta correr. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en la vida real, usted no hace un gráfico. Yo no me lo imagino usted cogiendo el compás, haciendo el círculo y haciendo la regla de 3. Si 360 grados equivalen a 104 datos, entonces 18 datos a cuántos grados equivalen. Y verdad que yo no puedo colocar los grados, sino que coloco es el porcentaje. Ya. Eso es lo que pasa ahí. Eso no. Eso, si necesitas hacerlo, lo haces mínimo en Excel, que es lo más elemental para trabajar gráficos. Entonces, por eso necesito que los repasen, que le hablen de una ojiva ascendente, más que, menor que, mayor que. ¿Sí o no? La ojiva. ¿Qué es la ojiva? La ojiva se hace con las frecuencias acumuladas. Véala ahí, queda esa X. Ahí. Y yo me salgo, he perdido la motricidad gruesa. Véala ahí, esa X, esa es coger los datos, las frecuencias acumuladas y le da esa X. Y ahí se cortan en alguna parte esas que es creciente y decreciente. Eso es una ojiva. Uno le hablan de ojiva y uno cree que es la ojiva nuclear. Bueno, entonces esa es la tarea, leerme el tema gráficos estadísticos. Entonces, lo básico, ¿sí o no? Que es un diagrama de frecuencia, que es un histograma, que es el polígono de frecuencias, cómo se suaviza el polígono. Más adelante le hacemos un poquito, ¿cierto? ¿Por qué necesito que lo sepan? Porque un tema que vamos a ver se llama la regla empírica, que utiliza la desviación estándar y el promedio y la media. Entonces,
usted para tomar decisiones gruesas, así de cosas que uno no cree que podría y sí se pueden utilizar en la vida real. Pues con ese compromiso que damos, me leen ese temita, gráficos y los elementos de un gráfico, los gráficos más utilizados y para qué se utilizan, ¿no? ¿Cuándo sería más importante utilizar un gráfico de barras que uno circular, etcétera, etcétera? Y hay un concepto, les decía yo en la otra clase, que hay un concepto que es como una generalización de la mediana. La mediana es el dato que divide al grupo de datos en dos partes. 50%, está la mediana y aquí está el 50%. Pues la mediana divide los datos en dos partes, el 50% mayor y el 50% menor. Digamos que usted presentó el examen, el parcial de estadística. Entonces usted le dice, vea, 2.8. Y 2.8 es la mediana. Entonces usted dice, madre, el 50% de los que presentaron el examen sacaron menos de 2.8. Ese examen estuvo bravo. Si lo pierdan, esto es en nuestra nota, híjole, con solo la mediana usted podría decir, pues madre, ese examen estuvo difícil. Así usted no lo haya presentado, pues el 50% lo perdió del grupo, porque el 50% y son dos, pues ya se pone relativo, lo que es mucho, ¿no? Pero asumamos que sea del grupo, un grupo de 41 que son ustedes, pues. Y también el 50% sacó más de 2.8. No puedo decir que el 50% lo ganó. ¿Por qué no puedo decir que el 50% lo ganó, muchachos? Porque Si en ese porcentaje alguno pudo haber sacado 9. Correcto, porque se gana de 3 para arriba y no sabemos si haya una gran cantidad que haya sacado 2.9 o entonces por eso no, lo que sí estamos seguros es que el 50% lo perdió, más del 50% lo perdió, porque si sacó 2.8 ya garantiza que lo perdió, pero sacar más de 2.8 no garantiza que lo ganó porque falta todavía el 2.9. Muy bien, ese solo dato, miren la información que da. Ustedes dijeron los tipos que le jalan a esto, pues inventémonos unos datos que den más información. Si la sola mediana, mire cómo enriquece el análisis, ¿cómo será? Y se inventaron, ¿cómo se llama ese concepto que vamos a trabajar ahorita? Es tan utilizado. Los percentiles. Se inventaron los percentiles. ¿Qué es eso, profe? Es una generalización de la mediana. ¿Por qué, profe? Porque con eso no vamos a decir solamente el man que sacó el dato mediano superó al 50 y lo superó a él el otro 50, sino que podemos decir que usted haya el percentil 90. Pongámosle, da 3.7. Si le aplicamos a un examen de 1 a 5, el percentil 90 y da 3.7, y usted dice, yo saqué 3.7, yo soy percentil 90. Ya. ¿Quién me explica qué querría decir en ese escenario ese 3.7 que es percentil 90? Trate de adivinar que si le queda malo no importa aquí. Parecido a la mediana, pero más generalizado. Pues que en el puesto 90 está 3,7. En el puesto 90. Esto los o el 90%, ¿no? Correcto. No se los he dicho, pero eso tiene que ver. Recuerden que la mediana es con el 50% o n medios. Entonces, cuando trabajamos con porcentaje, generaliza más. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque decir el 50% ya sabemos que es la mitad.
Entonces acá los percentiles es dividir todos los datos en 100 partes. Entonces queda, hablamos de 100%. Esto se entendería como el 90%. Entonces, si usted dice que es percentil 90 y que sacó 3,7, la interpretación sería de que 3,7 es la nota máxima que sacó el 90% de las personas. O de otra manera, si usted es percentil 90, usted podría decir, yo superé al 90% de los que presentaron el examen. Yo estoy por encima, si por ejemplo, si dieran puntos o dieran premios si es en un trabajo, al 10% superior, este se lo gana. Porque si yo arranco aquí en el 0% y voy aquí hasta el 100%, y recuerden que esto es bajando las clases menores, las mayores, recuerden el acumulado de este. Entonces, al ir bajando, son las clases con más datos. Entonces, si usted llegó aquí al 90%, el man que llegue a este valor que significa 3,7, ¿cierto? 90%, 3,7 en puntaje, ¿superó a cuánto? El que sacó 3,7, o sea, el percentil 90, ¿a cuánto superó en ese valor? ¿Un 10%? No, el 10% lo supera a él. ¿Él superó a quién? Porque mire que viene bajando hasta que llega al ¿qué? Al 90%, Al profe, 90%. superó el 90%. Correcto, si vos decís vos sos percentil 90, lo que tenés que entender es que tu puntaje, tu promedio o la medida que te estén calificando supera al 90%, que es la expresión positiva, pero también la podemos decir de alguna manera negativa. Este man también es superado ¿por quién? Por ese 10%. 10%. Cuando, así como en la mediana le ganaba al 50, pero el 50 le ganaba al moverlo, ya se cambia. Este man le gana al 90% o lo supera, pero a su vez es superado por el 10% restante. Ese es el concepto de percentil. Dividir todos los datos en 100 partes iguales y como es acumulado, como se va acumulando, entonces se utiliza el concepto de máximo. ¿Cierto? Si llegamos a un percentil que llegue exactamente hasta ese 36, entonces diríamos que ese percentil supera, ¿cierto? Que ese percentil, y digamos que aquí nos diera 95%, por decir algo. Entonces decimos que el 95%, que es 36, está por encima del 95% de los datos. Y este 36 es superado por un 5%, que es el complemento de los datos. Hagamos ejemplos para clarificarlo. Bueno. El símbolo que le vamos a dar a los percentiles, el símbolo de los percentiles, así como tenemos media, aritmética, mediana y tenemos moda, yo le coloco así, ¿no? Moda. Entonces los percentiles le vamos a dar el símbolo PR, ¿cierto? Profe, ¿y cómo se calculan? Vamos a dar la formulita. La formulita es parecida a su hermana la mediana. PR. ¿Esa significa la amplitud, profe? ¿Cómo es? ¿Esa qué significa? La amplitud. Es lo mismo que antes. Ah, bueno.
Miren que es la misma fórmula de la mediana. ¿Sí? Pero usted dice, no, profe, pero ahí cambió. Claro, porque es que mira, si ustedes miren este pedacito de la fórmula. ¿Qué es para ustedes esto? Porcentaje. Porcentaje, ¿el qué? El R%. Entonces, a la mediana lo que le hicieron fue ese cambio. ¿Recuerdan que en la mediana aquí tenían N/2? Era muy rígido, solamente para la mitad de los datos, para calcular el 50%, porque la mitad es el 50%, ¿cierto? Entonces, si yo tengo N/2, es lo mismo que tener N/2. Recuerden que 1/2 es 0,5 y es 50% de N. Entonces, era muy rígido, solamente tenía un porcentaje para dividir los datos en el 50%, que ya explicamos hasta el cansancio, mayor y menor. Pero ahora el cambiecito que le hicieron los matemáticos fue, no solamente para el 50, para el R%, y el R% es cualquier valor entre 0 y 100. Entonces, eso. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. Entonces, mire que no hay nada. Profe, ¿eso es una R entonces? R de sí. Se utiliza peso R. No. R Arriba, minúscula. profe, después de la amplitud, esa es la que está señalando. La voy a ¿Eso es borrar. una R? Sí. Ah, ya. Borro eso y la hago más bonito. Es que yo soy malo para la R y la T. A ver si así se nota mejor. ¿Sí o para qué? Ahí quedó la fórmula otra vez. ¿Ahora ahí se nota la R o todavía no? Ahora. Muy bien. Bueno. Vamos a calcular un percentil aquí. Determínese. Copien esto, muchachos, para que aprendan y pillen cuando les están pidiendo percentiles. Determínese el máximo tiempo empleado ¿El máximo tiempo qué? ¿Cómo? ¿El máximo tiempo qué? Empleado por el 95% de los profesores en recreación semanal. Imagínense ustedes que un profesor, me invento esto, aunque ustedes son de administración y en administración podría más fácil ser decir, bueno, de los 128 trabajadores, a los que hayan tenido al 98%, determinen el 98% de máxima producción, ¿cierto? Y a ese 2% que sigue, que supera a ese 98%, le vamos a exonerar o le vamos a dar un bono navideño por producción, ¿cierto? Entonces, claro, a los que más produjeron, al 2% que más produjeron, ¿cierto? Entonces, uno calcularía el 98%, ahí le da el valor de producción. Y entonces el gerente diría, el bono es para los que sacaron más de ese valor, pues van a ser los mejores, los más productivos. Asimismo, que hay que mermar el 10%, de los trabajadores porque nos quebramos ahora con la pandemia. Yo no creo que un gerente o un jefe de personal coja los 10 de abajo. ¿Cuáles creen ustedes dolorosamente y teóricamente que eliminarían?
el 10% de los primeros de allá, el de acá. ¿Sí o no? Si aquí está el 0% y aquí está el 100, y aquí este pedacito significa el 10%, y estamos hablando de producción, estos señores serían los que habría que sacrificar, son los que menos están produciendo. Si fueran para decirle, hermano, hasta que los necesitemos, por ahora vamos a prescindir de sus servicios. Mientras que si fuera para el bono navideño y fuera un 10%, serían estos. ¿Ve? Eso lo tenés que tener claro porque es muy lógico, ¿sí o no? Pues, es un ejemplo brutal que estoy dando, pero a veces eso lo hace más claro, ¿no? Entonces, estos señores, digamos que calcularon la producción de zapatos de alta gama en esta empresa y fueron 75 pares de zapatos a la semana, ¿cierto? Entonces, esto maneja al llegar aquí habría que irle 90 y el que queda es este 10, ¿no? Este sería el 90, Entonces, dése cuenta que el 90% produjo como máximo 75 pares de zapatos a la semana, pero también tienes que ser capaz de decir, este complemento sería el 10%, complementando el porcentaje, el 90 a 100, el 10% produjo como mínimo 75. Ojo porque se pueden enredar y moriréis. De para abajo, el 90% produjo como máximo 75 pares, claro, porque viene de los mínimos al máximo y llega a 75, entonces se diría así, el 90% produjo como máximo 75 pares de zapatos a la semana. De estos manes no hay para el bono, pero en cambio el complemento, usted podría decir, el 10% produjo como mínimo 75 y a ese 10% le darían el bono. Ahora, si me voy hacia arriba acá, como viene un 10% hacia abajo, digamos que llegó a 28 pares, ¿cómo le 30? Ese es el 90% y acá sería el 10%. Entonces, aquí habría que decirlo así. El 90%, al leerlo para acá, el 90% produjo como mínimo 30 pares de zapatos a la semana. Pero al leerlo hacia abajo, dice, el 10% produjo como máximo 30 pares. Entonces, como quería hacer una disminución de personal, pues generalmente se sacan los trabajadores que menos tengan los perfiles que quiere la gente, o sea, los menos productivos. Entonces, sacarían a esto. Esto sería la interpretación de un caso para que ustedes interpreten el máximo y el mínimo. Alguien que me repita la forma en que hice la pregunta, por favor. Me olvidó por extenderme tanto explicando esto. Alguien que la lea. Determínese el máximo tiempo empleado por el 95% de los docentes en recreación semanal. Ah, ya. Muchachos, cuando usted se enfrenta a esa fórmula, ¿cuál es el primer problema que tiene? ¿Por qué no puede ir a reemplazar de una? ¿Qué problema tendría? Porque habría que buscar el 95, ¿no? Sí, pero va muy ligero. Yo quería que me dijeran, profe, porque no sabemos cuál es el límite izquierdo. ¿Cuál de estos 8 cogemos, profe? Entonces, uno tendría que decir, como dijo la muchacha, ese número, así como te lo daba la mediana, coger la mitad, ahora no lo da, que lo primero que hacemos es hallar el PR. Percentil 95 es calcular el 95%. Voy a reemplazar aquí. R es 95, N son 104 sobre 100. Ayúdenme, por favor, métanle la señorita Casio, a ver cuánto nos da eso.
98.8. 98,8. ¿Sí? Entonces, esta vaina se puede entender como aproximadamente 99. ¿En qué clase cayó la unidad 99 o el dato 99? Ayúdenme ahí. En la 7. En la 7, porque aquí van 101 y acá apenas 95. Como tengo que seguir echando hasta llegar a la 99, en esta señora, aquí cayeron 6. Pues claro que se pasa, usted que le echó 6, pero ojo, 2 datos antes del 101 está mi 99. Esta señora es la clase percentil 95, papá. Y ya esto murió. Este lo voy a dejar ahí para que sepan cómo se hace, pero voy a reemplazar arriba de una vez. Pues, el percentil 95 es igual. Ayúdenme, ¿este señor cuánto vale? $36. 36. Claro, el percentil, el límite izquierdo. Eso ya se vuelve muy más el ancho. 6. 6. Este señor ya lo tenemos, ¿ve? 99, aproximándolo porque son datos enteros, 99 menos el acumulado anterior al percentil. Uy, aquí le falta una cosita. No me dejen morir porque si no da negativo. Tiene que ser anterior o si no daría negativo. Entonces, la acumulada anterior al percentil 95, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cuánto vale antes de aquí? 95. Menos 95. Sobre los datos que hay en ese percentil. 104. Perdón. 8. 6, ¿no? O 6. Listo. Ahora sí, por favor, ustedes me dicen cuánto da esto. $40. Correcto. Interpretación. Interpretación. Miren la pregunta y ahí sacan la interpretación. Una hora después. El 95% de los docentes dedican como máximo 40 horas a la semana. ¿O no? De recreación familiar, correcto. Esa era la interpretación. ¿Sí o no? Y si les piden el complemento, ¿cómo lo leerían con el complemento? El 5% de los docentes, ¿qué cosa? Dedican como mínimo. Dedican como mínimo. Como mínimo. el Porque 40. esos manes, ese poquito, ese 5% es más que esto. Entonces hay que leerlo así. Como es hacia arriba, este es porque sacamos el 95 bajando y llegamos aquí a 40. Pero de aquí del 100 hacia arriba hay 5%. Entonces tenemos que poder decirlo también al contrario. El 5% de los docentes dedican como mínimo, porque claro, esos son más. Dedican como mínimo 40 horas de recreación a la semana. Y miren los muchachos que es sencillo, pero es muy importante manejarlo, el concepto de percentil. ¿De acuerdo? Quedó la tareita y después les doy tallercitos para que afiancen esto más. Y Profe, una vez que... ¿Sí? Pregunta, ¿ese 40 es aproximado? Porque a mí me dio un poquito más. No, este dio exacto. Este dio exacto. Seguro aproximaste al calcularlo. Mira, esto da 36 más 6. Esta vaina da 4 sextos.
¿Sí o no? Y este 6 y este 6 se cancela. Entonces queda 36 más 4, exactamente 40. Sino que seguramente hiciste la división y aproximaste, y eso suele ser peligroso. Por eso me gusta más a veces cuando se puede trabajar con los fraccionarios, que son valores exactos. Cuando usted divide 2/3, creo que le da 0,6666 y a veces la gente le pone 0,6 y le queda un poquito malito. La niña que me preguntó, ¿la convencí o no? Le quedaba exacto. Ok. Pero mira la jugarreta que hice, cancelé. Este 6 de aquí se puede cancelar con este y queda la resta de arriba. Es 4 más 36, da exacto el 40. Yo 40 horas a la semana, esa vaina. ¿Sí? Les estaba diciendo, muchachos, que después les doy un tallercito para que afiancen estos conceptos. Y háganme, por favor, la gráfica. De pronto en la otra semana, Dios quiere, hacemos la gráfica, por lo menos bosquejamos el polígono de frecuencias, hacemos el histograma, es muy sencillito, y suavizamos el polígono para que vayan pillando cómo eso, que de dónde es que sale esa curva que este man dibuja cada rato, ¿no? Esa curva, esa campana de Gauss, de dónde es que sale. Entonces vamos a pillar, dijo, les deja un modelo mental para entender bien de dónde sale lo de la distribución normal, ¿sí? Para cuando la necesiten. Muchachos, yo quedo muy contento, no nos rindió mucho, pero la gente que ha estado pendiente, alguna cosita aprendió hoy. Que tengan una feliz noche, Dios les pague por haberme escuchado hablar paja y regañarlos 2 horas. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Que la pasen muy bien, gracias. Profe, que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chaito, se cuidan.